Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la clase sobre Malvinas, ¿sí? Sería la segunda parte de la unidad 6. En este caso va a ser virtual, bueno, por todas las cuestiones de público conocimiento y para no seguirnos atrasando fundamentalmente. Dentro de lo que sería el auge y caída del proceso de reorganización nacional, la última clase que tuvimos presencial estuvimos viendo justamente toda la cuestión organizativa, política y estructural de la última dictadura y sus pretensiones de alzarse no solo como un gobierno a largo plazo, sino también con una estructura legalista e impersonal que intentaba diferenciarse de los personalismos de las dictaduras previas, ¿no? Específicamente en la clase de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas, que está dentro de la cuestión Malvinas en términos amplios, es decir, la lucha por la soberanía efectiva de las islas del Atlántico Sur, que la Argentina viene batallando sistemáticamente a nivel diplomático y sobre todo ante la ONU, y que si bien ha tenido ciertos avances y ciertos reconocimientos, lo cierto es que de hecho las islas siguen siendo ocupadas ilegalmente por el Reino Unido. Como les decía, la dictadura militar constantemente intentó legitimarse ante la sociedad como los legítimos líderes para llevar adelante justamente, como se autodenominaron, la reorganización nacional en términos políticos, económicos y fundamentalmente socioculturales. La guerra podría decirse que fue una estrategia más de esa búsqueda de legitimación. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo la organización del Mundial fue un factor fundamental para manejar el contento social, si se quiere. Un antecedente inmediato fue el conflicto del Beagle con Chile en 1978, que si bien generó cierta movilización de tropas, no llegó a efectivizarse un conflicto, sobre todo por la mediación del Vaticano. Cuestión distinta fue con la guerra de Malvinas, que sí se llevó adelante por aproximadamente unos 70 días, que como vamos a ver, su estudio trasciende mucho más allá de ese arco temporal. Por un lado tenemos el texto de Federico Lorenz, que ya se ha transformado en un clásico, ¿sí? Es del año 2006 y se titula Las guerras por Malvinas. Vamos a ver el capítulo 3 y 4. Fundamentalmente yo voy a explicar el capítulo 3, que es el que más me interesa por cómo sistematiza el análisis de la guerra. Y el capítulo 4 me parece fundamental y es fantástico por cómo hace un análisis epistolar de un soldado en particular que se llama José y cómo vincula esa experiencia personal con el contexto más general, sobre todo a partir de los informes oficiales de las Fuerzas Armadas. Es decir, que va cruzando una agencia y una estructura constante que me parece muy rico en su análisis para sobre todo analizar lo que tiene que ver con la experiencia de los infantes en la guerra de Malvinas. Pero el capítulo 3 justamente él lo divide en tres grandes partes, podríamos decir la previa a la guerra propiamente dicha, y cómo se vivió esa guerra en la Patagonia, que por su cercanía logística y por su relación con las Fuerzas Armadas fue muy diferente a lo que se conoció habitualmente en la prensa, sobre todo en el poder central de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En primer lugar tenemos el proceso de malvinización, que eso lo entiende sobre todo para el mes de abril, que tiene que ver fundamentalmente cuando se inicia efectivamente el conflicto, el día 2 de abril, que las Fuerzas Armadas Argentinas, sobre todo en gran parte compuestas por lo que se conoce como soldados conscriptos entre 18 y 19 años, ¿sí? Fueron la clase del 63, 62, 64, ¿sí? Ese arco temporal. Probablemente muchos de sus padres y familiares tengan algún contacto directo o indirecto con esta experiencia, ¿sí? Aquí todos estos procesos que vamos a empezar a ver de la dictadura en adelante están muy inmiscuidos por lo que tiene que ver con la historia y la memoria, ¿sí? Eso también lo vamos a hablar un poquito con el texto de Rosana Google. El proceso de malvinización entonces comienza sobre todo a partir del 2 de abril con la toma del puerto argentino, ¿sí? Puerto Stanley para los británicos, rebautizado por un decreto de Galtieri como puerto argentino, y que tiene que ver, bueno, obviamente él destaca el rol central que tuvo la prensa en la comunicación de la guerra, ¿no? ¿Sí? Todo lo que se decía sobre un discurso victorioso,
Por otro lado, la juventud como protagonista central. Obviamente en ese entonces se conocía como los chicos de la guerra. Después esto se va a ir reconstruyendo a medida que pasan los años y las distintas investigaciones. Y él hace, obviamente hay una excepción de la aviación que por una cuestión logística y de llevar adelante la estrategia de guerra, eso sí estuvo más que nada ocupado por oficiales y suboficiales. Se ha escrito mucho sobre el rol de la aviación frente a las Fuerzas Armadas británicas. Obviamente ahí la dictadura militar va a desplegar toda una estrategia discursiva que legitime, como les vengo insistiendo desde la clase anterior, su propio lugar frente a la sociedad, y se van a comenzar a utilizar palabras clásicas como la patria, los ideales de nación, la construcción de un futuro, ¿sí? Una joven nación que está compuesta por jóvenes soldados que se enfrentaban a un poder anticuado y decadente, es decir, imperialista, como venía a ser el Reino Unido y las distintas colonias que tenían en el mundo. Ahí Lawrence dice, bueno, se va a dar una relación ambigua, ¿no? Porque siempre vamos a tener una relación clientelar y prestigiosa hacia el Reino Unido. Entonces ahí de alguna manera se va a separar lo que tenía que ver con un prestigio sociocultural por un lado y su vocación sistemáticamente imperialista por el otro. Dicho sea de paso que igual todo lo que tuviera que ver con toda la producción cultural del Reino Unido, sobre todo la producción musical, que estaba en un auge pleno en ese entonces, se va a censurar y se va a prohibir, sobre todo en las radios, que se escucha la música anglosajona, que de alguna manera va a ir acompañando a la emergencia cada vez más del rock nacional, sobre todo en la década de los 80, con la nueva generación. Por otro lado, Lawrence, en este punteo muy general que estamos haciendo, ya se mete después de lleno con la guerra propiamente dicha. Casualmente el 1 de mayo él dice, bueno, se dan dos cuestiones fundamentales en mayo. Por un lado, los aviones británicos que bombardean Puerto Argentino, y por otro lado un hecho, un crimen de guerra, incluso se podría decir, el 2 de mayo con hundimiento del crucero General Belgrano, fuera de la zona de exclusión de guerra, que el propio Reino Unido había fijado cuál era el área de guerra, en esa situación paradójica que se da de que en la guerra, aún hay ciertas reglas a seguir, y que causó la muerte de 323 soldados, prácticamente la mitad del total de los soldados que fallecieron durante la guerra. En primera instancia, Federico Lawrence dice que el combate aeronaval relegó a un segundo plano las operaciones terrestres, sobre todo, como les decía, ahí tuvo un rol central la aviación, luchando frente a las Fuerzas Armadas británicas, sobre todo contra la Armada propiamente dicha, pero hacia fines de mayo sí tenemos lo que se conoce como la batalla del Pradera del Ganso, el 27, que implicó el desembarco definitivo de los paracaidistas británicos y capturar sobre todo el puerto de Darwin, que era un lugar muy estratégico para consolidar las tropas y seguir avanzando. Yo luego aquí menciono otra guerra, no hace falta que se sepan las guerras de manera memorística, pero sí está bueno porque a veces se analiza mucho algunas cuestiones paralelas a lo que es la cuestión Malvinas y no se tiene en cuenta justamente todo lo que sucedió propiamente en esos 70 días de conflicto bélico. Por eso acá menciono justamente entre el 13 y el 14 de junio se da la batalla definitiva, que es en la cresta del Telégrafo, que es una colina cercana al puerto argentino, que es la ciudad capital que había sido tomada y Lucio Benjamín Menéndez había sido nombrado de facto como el gobernador de Malvinas, que ahí ya es la pérdida de esa batalla, acompañada de derrotas sistemáticas que venían sufriendo, ahí sí ya el ejército y la infantería argentina, hace que al otro día, el 14 de junio, el general justamente Menéndez firme la rendición de sus hombres en las islas. Es decir, que tenemos desde el 2 de abril al 14 de junio unos 70 días aproximadamente de conflicto bélico. Dicho esto, esos 70 días, Federico Lawrence dice, es la guerra propiamente dicha, pero antes, todo ese proceso de malvinización que se da desde abril
y que podría decirse que desde la llegada de la dictadura militar, que había un intento por refundar los conceptos de nación, de patria, de reconstrucción de una identidad nacional, llevaron a esa militarización, si se quiere, de la sociedad, concepto un poco alperindonguiniano, que después sí desemboca en la guerra propiamente dicha y que después inicia una etapa posterior. Es decir, que la cuestión Malvinas, y esto es muy importante que lo graben y que lo entiendan, va mucho más allá del conflicto bélico de esos 70 días, sino que es una guerra que precede y sobre todo continúa hasta el día de hoy en nuestros días, por la construcción de la memoria, por el rol de los excombatientes, por distintos estudios que se han realizado, la cuestión Malvinas en términos generales. La última parte tiene que ver justamente, como les decía yo, con la Patagonia, que Federico Lorenz dice se construyó desde una puerta de entrada hacia una puerta trasera, ¿sí? Hacia una construcción, si se quiere, de vergüenza de las propias Fuerzas Armadas por haber sido derrotadas y por restringir la información que circulaba entre los soldados y la prensa, ¿no? Sobre todo aquí cada vez más se van a empezar a conocer las distintas denuncias sobre los conscriptos que sufrían torturas y bueno, y ni hablar sobre las condiciones materiales de supervivencia que tuvieron que vivir los soldados frente a los propios oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. La Patagonia, como les adelantaba en un principio, va a tener una vinculación muy estrecha con las Islas Malvinas, no solo por una cuestión estratégica y de cercanía, sino porque los soldados desde esos lugares, de esos puertos litorales de la Patagonia, van a salir hacia las islas, por lo cual la sociedad en su conjunto en la Patagonia vivió la guerra, si se quiere, de otra forma, no tanto a través de la prensa, sino más de la circulación social que había de las Fuerzas Armadas en términos generales, ¿no? Como dice acá, lo dice Federico Lorenz, tras la rendición los soldados llegaron por la puerta trasera, y acá dice, esto no es un punto de llegada, sino que se abre una nueva etapa, como les decía yo, en la cuestión Malvinas, que tiene que ver con una cada vez mayor circulación de las noticias de lo que había sido realmente la guerra, el trato con los soldados, la búsqueda de paradero de muchísimos soldados y un fuerte proceso de desmovilización, de todo lo que había sido el conflicto armado. Después Federico Lorenz, ahí es muy interesante cuando lo lean, porque él rescata muchas vivencias locales. Él dice, bueno, yo trato de hacer un equilibrio entre lo nacional y lo local, para ver que hay experiencias a nivel micro que discuten un poco con esa imagen que uno tiene de que la sociedad en su conjunto prácticamente le dio la espalda a los soldados, a los chicos de Malvinas, como se los conocía en ese entonces. Y dice, bueno, por ejemplo, en Colonia Sarmiento, que era una localidad chubutense cercana al litoral del Océano Atlántico, hubo un recibimiento local muy fuerte para los soldados que no tuvo eco a nivel nacional, que sí sucedió en otras ciudades, pero que a nivel general, obviamente, si uno hace una historia centralizada en la ciudad de Buenos Aires, pareciera a grandes rasgos que el recibimiento no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la sociedad en su conjunto, fue nula frente a lo que fue la derrota bélica frente al Reino Unido. El segundo texto que teníamos para hoy es el artículo de Rosana Guber, ¿sí? Sobre... podríamos decir que es un gran estado de la cuestión, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas, los estudios de las ciencias sociales y humanidades sobre todo. Es interesante para hacer una recopilación sobre lo que se ha hecho desde el punto inmediato en que la guerra finaliza hasta aproximadamente el 2015. ¿Sí? Ahí en esa estructura, el artículo de Rosana Guber es de 2020, es decir, es un artículo que presenta bastante actualidad respecto al estado de la cuestión de Malvinas, ¿sí? Y también ella lo divide a grandes rasgos, ¿sí? En este punteo muy, muy general que les estoy brindando, en tres grandes etapas. La primera de ellas se da entre el 82 y el 87,
¿sí? Que es, acá se ve un poco cortado, dice una fase militar y estratégica, podríamos llamarlo. Desde el 82, en ese primer lustro van a abundar investigaciones sobre las propias Fuerzas Armadas, que van a realizar informes sobre lo que fue Malvinas, el rol que tuvieron ellos y las distintas operaciones y distintas cuestiones estratégicas que se dieron respecto a la guerra. Hay uno de los informes más conocidos que va a ser desclasificado por Cristina Fernández, es el informe Rattenbach, que es conocido con el nombre justamente del militar que ya venía teniendo trayectoria desde mediados del siglo XX, como uno de los informes más prolíficos y más objetivos respecto al conocimiento de lo que se dio en la guerra. Después este es un informe oficial del conflicto de Malvinas que el propio Lorenz utiliza como fuente para hacer dialogar con todo el corpus epistolar que él utiliza. Y tiene que ver un poco con que estos informes van a ser los que es más legitimados, van a estar en ese entonces para entender qué había sucedido en Malvinas, junto con algunos ensayos de corte periodístico, sobre todo. Ahí va a estar el texto de Cardoso, Kirschbaum y Van der Kooi, que ya se ha transformado en un clásico, que es una lectura bastante alejada de lo que estamos acostumbrados en las ciencias sociales y que tiene que ver más con un estilo, como les digo, ensayístico y crónico, ¿sí? Sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas argentinas, británicas también, en ese posterior inmediato a lo que fue el conflicto bélico propiamente dicho. Aquí van a abundar mucho los estudios referidos, como les decía, a los chicos de Malvinas, un poco a entender las diferencias estratégicas y presupuestarias entre las Fuerzas Armadas británicas, que si bien estaban fuertemente discutidas en el Reino Unido en el contexto del achicamiento del Estado y Margaret Thatcher, este conflicto de Malvinas les dio muchísimo oxígeno, sobre todo a la Armada británica, para no ser desfinanciada y posicionarse nuevamente como uno de los tres grandes poderes que conforman las Fuerzas Armadas del Reino Unido, ¿no? Eso fue realmente fundamental para ellos, para apuntalarse después de las fuertes críticas que venían sufriendo y de los gastos públicos del Estado que solventaban la Fuerza Armada, que en ese entonces se pensaba que ya no era necesario. Por otro lado, la autora destaca una nueva etapa del 87 al 2007, es decir, tenemos 20 años aquí, es una parte bastante amplia que ya habla de una ampliación del enfoque. Aquí ya empiezan a jugar las ciencias sociales propiamente dichas para estudiar no solo la guerra en sí misma, sino aspectos políticos, sociales y culturales, la cuestión de la memoria y un rol central. Aquí ya se empieza a conocer a los combatientes como los excombatientes de Malvinas, los veteranos de guerra, frente a esa figura de los chicos que de alguna manera desprestigia. No es que no se tenga en cuenta que realmente eran chicos de 18 años, pero en definitiva, como mucho del corpus epistolar da cuenta hasta hoy en día, son chicos que prácticamente se transformaron en hombres en esta guerra y fueron verdaderos soldados a los cuales, digamos, hay que respetarlos y valorar su rol en la guerra, más allá de si hayan ido con mayor o menor conocimiento. No hay muchas discusiones en ese aspecto, no solo en la academia, sino en el común popular, porque como les digo, ya aquí se mezcla historia y memoria. Pero yo creo que de alguna manera llamar a los chicos de Malvinas, ¿no?, como dice la canción del Mundial, de alguna manera desprestigia su lugar como actores centrales de esa guerra. Después podemos hablar muchísimo sobre por qué tuvieron que ir a la guerra, si fue necesario, si no fue necesario, la construcción legitimadora de la dictadura. Hay muchísimas cosas para hablar, pero eso no deja de hacerlos verdaderos veteranos de guerra que enfrentaron en desigualdad de condiciones materiales, obviamente, a uno de los ejércitos más poderosos de corte imperial como era el Reino Unido. En ese contexto surgen un montón de obras. Ahí podemos incluir el texto de Federico Lorenz,
Aquí yo les puse otro ejemplo, el de Vicente Palermo, Salen las heridas. Van a estar muy muy centrados en el rol que tuvieron los excombatientes en la guerra y en aspectos mucho más amplios que la guerra en sí misma. Y finalmente la autora cierra, podríamos decir, una tercera etapa entre el 2007 y el 2015, que ahí tiene que ver mucho con la cuestión política de fondo, toda la política que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos. Yo aquí puse del gobierno de Néstor Kirchner, pero podría decirse, como dice aquí, de los 3 gobiernos del matrimonio, es decir, entre el 2003 y el 2015. Hay una política fuerte sobre los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento a toda la cúpula castrense en su conjunto, que había sido indultada durante la década de los 90 y que aquí se retoma fuertemente. No solo los juzgamientos, sino que cada vez más empieza a tomar fuerza la tesis, la teoría sobre que la guerra de Malvinas fue como puse aquí, una extensión insular de campos clandestinos de detención. Podríamos decir que la guerra, para los combatientes, por todas las torturas documentadas que han ido sufriendo y por esa separación creciente que hubo entre los conscriptos, los soldados rasos, si se quiere, y los oficiales y suboficiales, que la guerra de Malvinas justamente constituyó una dimensión más de ese proceso clandestino de detención y tortura que sufrió la sociedad por motivos políticos, sociales y culturales, y que entonces así se transformó paulatinamente en un centro más a cielo abierto, en un contexto bélico, de esos centros clandestinos de detención. En ese contexto van a surgir un montón de obras de la propia Rosana Guber. Aquí yo cité una obra de Juan Chico sobre una investigación que él hace respecto a la movilización de indios COM, de la comunidad COM, jóvenes indios COM, que son llevados a la guerra, y todos los que viven ellos, ¿no? Podría decirse en términos antropológicos, desde una otredad cultural y a su vez tener que enfrentar una guerra por la nación argentina. De esa manera la autora concluye su obra de cuáles son las reconstrucciones plausibles, va a decir ella, es decir, posibles respecto a la cuestión Malvinas, teniendo siempre en cuenta esto que he reiterado varias veces: la memoria como una construcción social e intelectual, ¿sí? La memoria no es algo dado, algo que se conozca porque las cosas son como son, sino que es una constante construcción y reconstrucción por parte de la sociedad y de la intelectualidad. Desde ese enfoque es que la autora propone estas 3 dimensiones. Insisto, el de Federico Lorenz, para hacerlos dialogar a los textos, estaría situado dentro de esta segunda etapa, en la que la autora llega prácticamente hasta el 2015. Ahí cierra ella mencionando cuáles son los principales lineamientos hasta la fecha y no va mucho más allá, es decir, no menciona demasiadas cuestiones respecto a cuál fue la política del gobierno de Macri respecto a la cuestión Malvinas en términos amplios. Como les dije, como arranqué la clase y así la cierro, la guerra de Malvinas es una dimensión de la cuestión Malvinas en general. Respecto a la soberanía, ya que viene luchando diplomáticamente en nuestra nación, la guerra de Malvinas y la movilización que generó, y todos los estudios posteriores que ha habido desde las ciencias sociales y las humanidades respecto a ese diálogo constante entre historia y memoria. De esa manera damos por finalizada la clase. Van a tener una guía de lectura sobre preguntas que les va a servir no solo para entender estos 2 textos, sino también para ir pensando un poco ya en la instancia del segundo parcial que se acerca. Muchas gracias.